en esta mañana. Démosle un aplauso fuerte al Señor si usted cree que Él está aquí. Cristo vive, Dios es bueno y para siempre su misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Yo sé que este es un día de misericordia de Dios, un día de bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hay algo que tiene que controlar el agua. Dios es bueno. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 15, versículos 30 y 31. Y el mensaje de esta mañana lleva por título un ministerio diferente. Dios es bueno. Todas las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la casa del Señor. Nosotros decimos aquí, después de Jesucristo, la persona que nos visita es el más importante para nosotros. Alabado sea el Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos 30 y 31. Dios es bueno. Amén. ¿Están ahí conmigo? Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan. Mateo capítulo 30 y 31. Cristo es el Señor de gloria. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y se acercó mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué pasó? Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, quiero que mientras predico, tu Espíritu Santo traiga sanidad al enfermo, liberación al cautivo, traiga respuesta para el que la necesita, y que tu presencia descienda de una manera poderosa y real. En el nombre de Jesús te doy a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero quisiera decirles a todos ustedes, hermanos, que si estoy convencido de algo es que Dios está llamando a una iglesia para que sea diferente. Amén. A través de la historia bíblica, Dios siempre ha levantado a hombres y mujeres con un ministerio diferente. ¿Qué es un ministerio? Es una manifestación. El ministerio representa dones, representa manifestación, representa poder, representa una vida de cambio, representa un hombre que ha sido colocado en un lugar de eminencia. A su nombre la gloria. Cuando nosotros leemos detenidamente la palabra del Señor, nos encontramos que a través de la historia Dios llamó a hombres y les encargó un ministerio diferente. El caso de un hombre llamado Moisés. La Biblia dice que Moisés vivió en el palacio real, creció en el palacio real, pero en algún momento de la historia, aparentemente Moisés cometió un grave error. El error de Moisés lo llevó a tener que huir de su tierra, Egipto, en ese momento. Gloria a Dios. Moisés huye porque lo querían matar. Sin embargo, hermano, cuando usted lee la historia, usted se encuentra que Moisés pasa por una escuela de 40 años en el desierto, siendo pastor de ovejas. Y estando pastoreando ovejas, Dios llama a Moisés en el monte Horeb. Y Moisés se acerca al monte. Y el monte, dice la historia, había una zarza que ardía y no se consumía. Cuando Moisés, llegando a ver aquella situación, entra en el monte, Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar que estás pisando es santo. Amén. Y Moisés, sin darse cuenta, abandona el pastoreo de ovejas y recibe un ministerio. Amén. El ministerio de Moisés fue un ministerio de liberación. Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Ahora escúcheme bien. Satanás tenía cautivo a los israelitas a través de 460 años.
cuando Moisés llegó, la manifestación del ministerio de Moisés fue un hombre llamado para algo específico. Yo tengo que decirles que la iglesia es llamada para algo específico. Usted y yo somos llamados por el Espíritu de Dios para cambiar la historia del pueblo donde estamos. Alguien diga amén si puede. Cristo vive. Amén. A su nombre la gloria. Necesitamos que los músicos, los encargados me miren el asunto del audio, porque esto se está bajando y se está subiendo. No sé si es el micrófono, pero el equipo. Bueno, perdón ahí con la interrupción. Necesitamos controlar eso. Dios es bueno. Yo quisiera, mientras se corrige eso, venga hermano pastor, párese y déme unas palabras al pueblo. Perdón que no lo hice antes, alabado sea el Señor. El hermano pastor es un hombre muy valiente. ¿Sabe dónde está pastoreando él? Elber, en la Cueva del Sapo, en Acarpio. Me invitó a ir a predicar y me metí a la Cueva del Sapo cuando está ahí. Alabado sea el Señor. Un hombre valiente. Demos un aplauso al Señor por él. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en este sencillo y humilde lugar, compartiendo con el pueblo del Señor, ¿verdad? Y Dios bendiga también al pastor, ¿verdad? Por darme la oportunidad de presentarme delante de Dios, delante de los santos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno. ¿Estamos ya? Muy bien, entonces, escúcheme bien esto. Moisés se convierte en mi libertador. Moisés marca la historia de la nación de Israel. No solamente de la nación de Israel, marcó la historia del mismo Faraón y del imperio de Egipto. Hermano, en el tiempo donde Dios llama a Moisés y le entrega a Moisés el ministerio de liberación, Moisés, escúcheme bien, era conocido como uno más en Egipto. Era conocido como alguien más. Pero Moisés hizo temblar el imperio de Egipto. Egipto estaba sobre todas las naciones de la tierra. Era el imperio más importante. Era el imperio impenetrable. Pero llegó un hombre que había sido llamado, que Dios le había entregado ministerio. Y llegó y se paró y le dijo: así dice Jehová Dios, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Alguien diga amén si puede. Cristo vive. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando Dios te llama, que cuando Dios te entrega un ministerio, usted tiene la autoridad para decir a la piedra: muévase, para decir a la montaña: muévase, para decir a las circunstancias: muévase, y se moverán. Alguien diga amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Moisés había sido llamado. Diga conmigo: llamado. Llamado. Cada uno de ustedes ha sido llamado. Amén. No importa las circunstancias que usted haya atravesado, usted ha sido llamado. Amén. Llamado por Dios. Llamado para un camino diferente. No llamado para vivir bajo el látigo de la esclavitud, para vivir bajo la depresión, bajo la tristeza. No. Usted fue llamado para ser libre. Alguien diga amén si puede. Amén. Por eso la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, el verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. O sea que cuando usted tiene un ministerio, ese ministerio tiene que fructificar y florecer. Ajá. Dios no le entrega a usted algo para que usted lo tenga en la casa Así es. guardado. No, Señor. A Moisés Dios le entrega el llamamiento a través de la visión de la zarza que ardía. Y le dice: tengo para ti un trabajo. Y le encomendó el trabajo de libertad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso es que cuando Moisés se para frente al faraón de Egipto, bajo todo su séquito, bajo los hechiceros y los brujos de Egipto, aquel imperio empezó a tambalearse. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés tira la vara, la señal de autoridad de Dios, óigame bien, la historia dice que la vara de Moisés se convierte en serpiente, pero también la vara de los brujos se convierte en serpiente. Pero ¿qué es lo tremendo? No era que se convirtiera en serpiente, no, sino que la vara de Moisés se hizo una serpiente más fuerte y agarró las varas de los brujos y se las comió. Alabado sea el Señor, y demostró que Dios está sobre todas las cosas, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo está Dios. Alguien diga amén si puede. No importa cuál haya
sido lo que el diablo haya traído contra usted, sobre todas las cosas está Dios. Amén. Diga conmigo, Dios, reina en el cielo y en la tierra. Usted puede ser que esté pasando depresión, usted puede ser que esté pasando tristeza, pero Dios reina sobre todas las cosas. Amén. Usted puede ser que a veces uno en la vida, uno a veces se encuentra como el barco a la deriva. ¿A quién le ha pasado eso? Seamos honestos, no seamos... A mí me ha pasado. A mí. ¿A usted le ha pasado? Amén. Bienvenido al club, alabado sea el Señor. Sin embargo, aunque usted esté atravesando eso, Dios está con usted. Dios no lo ha dejado a usted, alabado sea el Señor. A veces Dios nos agarra y nos moldea el carácter, nos moldea nuestra vida, porque nosotros somos trozos en manos del alfarero. Pasamos etapas, pero eso no quiere decir de que la vida suya no ha sido llamada. Usted ha sido llamado, yo he sido llamado, hemos sido llamados. Amén. 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 2. La Biblia nos habla también de un hombre que fue llamado a una vida sacerdotal. Dios le entregó un ministerio sacerdotal. Ese hombre era el niño que había sido entregado en el templo de Jehová. Era el que se encargaba de hacer limpieza en el templo. Era el que recogía lo que estaba mal puesto y se lo llevaba. Alabado sea el Señor, y se lo llevaba para allá. Cristo vive. A su nombre es gloria, ¿verdad que sí? A su nombre es la gloria. Aleluya. Escúcheme bien, escúcheme bien. Ese niño se llamaba Samuelito. Samuelito había sido un niño milagro, un niño que fue, óigame bien hermano, que fue dado en promesa en el templo. Mientras la madre lloraba y la madre decía, dame hijo, dame hijo, dame hijo. Dios dijo, sí le voy a dar hijo, le voy a dar lo que está pidiendo. Alguien dígame si puede. La madre Ana decide consagrar a Samuel y le dijo al sacerdote en su tiempo, si Dios me da hijo, lo consagro para él. Amén. A su nombre, gloria. Yo no sé si aquí hay alguien que está pidiendo que Dios le dé un hijo. Ahí está. Bueno, ahí está, ya vio. Yo le voy a decir algo a usted. Yo he visto los milagros así. Los milagros así. Recuerdo que una vez me fui a orar. Escúcheme. Una vez me fui a orar, hermano, por una mujer. Llegó una campaña y la mujer me dijo, pastor, ore por mí. Y yo le dije, ¿por qué quiere que ore por usted? Porque tengo 5 años de casada y no puedo tener hijos. Soy estéril. Los médicos me dicen que no puedo, que definitivamente no puedo. Yo le dije, bueno, cuando la ciencia médica dice que no puede, Dios dice sí puede. Amén. ¿Cuándo creen eso? Amén. Oramos por ella y me fui. Yo regresé a aquel lugar 10 años después. Y cuando llego, ya con 10 años yo no recuerdo cómo era el hermano. Usted sabe que todo cambia. Alabado sea el Señor. 10 años usted sabe después cómo estará usted, cómo estoy yo ya. Aquí todavía tengo pelo, pero después alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Aquí diga gloria a Dios. Ya usted estará así, ¿verdad? No, Era bueno, alabado sea el Señor. Tiempo pasado, gloria al Señor. Cuando da gloria a Dios. Escúcheme. Y cuando regreso, me encuentro una mujer que donde me bajo del carro, corre y me dice, pastor, ora por mí. Y yo dije, ¿ahora por qué quiere que ore por usted? Me dice, porque tengo un grave problema. Y yo dije, dígame cuál es. Me dice, tengo 3 hijos. Y ya no quiero tener más. Dice, pero tengo miedo de que estoy de nuevo embarazada. Por favor, ore. Y entonces yo me quedo haciéndole y me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Le dije, no. Me dice, hace 10 años usted oró para que yo tuviera hijos, pero ahora soy muy fructífera. Alabado sea el Señor. Alguien diga gloria a Dios. Ahora le pregunto, ¿puede Dios hacer un milagro con esta pareja? Amén. ¿Puede Dios o no puede Dios? Amén. Dígame si puede. Amén. Escúcheme. Ana recibe un milagro en el templo. El milagro se lleva a cabo en el templo. A su nombre gloria, bajo aquella promesa, bajo aquel pacto. A veces usted tiene problemas económicos, pero Dios espera hacer los milagros en el templo con usted. Amén. Para que Dios haga el milagro, usted tiene que hablar con Él. ¿Aló? Amén. ¿Quiere un milagro? Amén. Comprométase con Dios. Amén. Lo único gratis que Dios tiene para usted es la salvación. Lo demás tiene un precio. ¿Allá no le gustó eso? Sí. ¿Es la verdad?
Así es. Lo único que Dios te da sin pedirte nada es la salvación. Usted solamente se arrepiente y Dios te salva. Amén. Pero si usted quiere bendición, usted tiene que caminar en obediencia. Amén. Aló, no aló. Amén. Si la Biblia dice, usted quiere que Dios le responda, usted tiene que pedir. La Biblia dice, pedid, pero si usted no pide, No será. ok, 2, la Biblia dice, tocad. Y se abrirá. Eso es como que aquella persona va a visitar tu casa, alguien llega a visitar tu casa, pero no toca la puerta. Se queda parado, no tocó la puerta y usted puede pasar horas parado No le y abre. nadie le abre. Porque para que le abran, tiene que tocar. Amén. 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 Y no solamente tocar, escúcheme. Si no te abren la puerta, grita, ¡upe! Oiga, buenas. Llame. ¿Sí o no? La Biblia dice, llamad y se os abrirá. Pero hay gente que quiere la bendición sin pedir, sin buscar y sin llamar. Dígale que está la paz suya, yo no soy así. A su nombre, gloria. Ana pidió y Dios la escuchó. ¿Cuándo dicen amén? 3. Otro ministerio que a mí me impacta es el ministerio del profeta Elías. Elías tuvo un ministerio profético. Ahora, ¿qué es una profecía? La profecía es historia escrita por adelantado. O sea, quiere decir de que el profeta te va a anunciar algo que no está sucediendo ni ha sucedido todavía. Eso es un profeta. Alguien que te anuncia eventos futuros. Aleluya. Y nótese, hermano, que Elías era un hombre de Dios con unas convicciones tremendas. Qué lindo. Una convicción poderosa en su vida, en su ministerio. El ministerio de Elías no solamente era profético, sino que había sobre él una manifestación de poder inmensamente grande. Aleluya. Una autoridad delegada por Dios a tal extremo que usted encuentra que Elías, cuando mira que Israel se había corrompido, Elías se paró. Se paró. Y Elías dijo, los cielos se cierran. Se cierran por mi palabra. Aleluya. No fue ni por la palabra de Dios. Él tomó las palabras, la autoridad que Dios le había dado, y dice, se cierran los cielos por mi palabra. Y los cielos se cerraron durante 3 años y medio. Qué lindo. ¿Por qué crees que Acab lo andaba buscando? Y cuando Acab lo encontró, le dijo, tú eres el que provocas a mi pueblo. No le dijo, es el Dios tuyo el que provoca a mi pueblo. No, le dijo, tú eres el que provocas a mi pueblo. Porque Acab sabía que el ministerio de Elías era un ministerio poderoso. Aleluya. ¿Sabe, Graving? Dios anda buscando una iglesia con un ministerio diferente. Aleluya. Porque a veces nosotros somos el tipo de iglesia que estamos jugando como el cristianismo. Alabado sea el Señor, sin un rumbo fijo, sin una determinación fija. Por eso es que lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo. Y a veces somos una mezcla entre pseudo cristiano y cristianismo. Alabado sea el Señor. Y a veces, perdónenme que les hable tan claro, a veces tenemos el espíritu de religiosidad metido hasta adentro. Aquí no pasa eso, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y entonces, como somos así, usted ve que muchas iglesias, a ellos no les preocupa como la gente viva, ni lo que la gente haga. No les importa. Habían cosas que marcaron el ministerio de Jesús. Dentro del ministerio de Jesús, Jesús manifestó su ministerio a través de cuatro funciones diferentes. Número 1, la primera función del ministerio de Cristo era predicar. Aleluya. Cristo era un predicador. Sí. Jesús predicaba a multitudes. Jesús predicaba. ¿Qué es la predicación? Es el mensaje expuesto, es exponer un mensaje de las palabras, llevar a la persona bajo una visión a través de la palabra. Eso es predicar. Pero el segundo, la segunda llave tremenda del ministerio de Jesús era la enseñanza. Aleluya. Por eso encontramos a Jesús enseñando sobre el grano de mostaza, que representa fe. Encontramos al Señor enseñando sobre el matrimonio y el divorcio. Sí. Gloria a Dios. Nadie dice nada. Amén. Amén. 3,
encontramos al Señor enseñar sobre hasta cuándo debo perdonar a mi hermano. Jesús dijo, no te digo 7, sino 70, y eso por día. 490 tienes que perdonar a tu hermano por día. Alabado sea el Señor. Así que si yo peco contra usted una, aguánteme, alabado sea el Señor. Y si pego, y si fallo 7, pues tiene que aguantarme, alabado sea el Señor. El asunto es que me pasa 490 veces, ahí está el problema. Aleluya. No, esos son bromas, hermano. Porque también tengo claro que la iglesia tiene que cuidarse y guardarse para Dios. Y tenemos que vivir una vida cristiana que le guste al Señor. Alguien diga amén si puede. Nuestra obligación es vivir una vida transparente para Dios. ¿Puede usted decir amén? Entonces escúcheme esto importante. El ministerio de Cristo se manifestaba a través de la manifestación de la unción, del poder, de la gloria. Entonces, Él enseñaba. Y por eso es que usted no encuentra que la gente se acercaba donde Él y escuchaba su enseñanza. Hermano, yo estoy convencido que la iglesia tiene que tener el ministerio de enseñanza. Aleluya. La iglesia, por eso es que yo le enseño a usted sobre educación cristiana. Por eso es que usted dirá, pastor, usted a veces se mete con la familia. Por supuesto, es que si yo como el pastor no me meto con la familia, ¿quién se va a meter? Yo tengo que enseñarle a usted a criar a veces a sus hijos y decirle que los hijos tienen que tener disciplina. ¿Aló? Amén. Yo no tengo que meterme en eso. Y he tenido que meterme también en el asunto de la finanza. ¿Por qué? Porque hay gente en la iglesia que vive quebrados. ¿Pero por qué viven quebrados? Por la mala administración de los bienes que tienen. Sí. Amén. ¿Cuántos de ustedes viven quebrados? Levánteme la mano. A nadie. Ahora todos son como los administradores. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero dígame, ¿acaso no es cierto que hay gente que oiga mi hermano, que son compradores compulsivos? Sí. ¿Acaso no es cierto que hay gente que vive todo el tiempo con la puerta, óigame, la puerta llena de mensajes o el teléfono celular lleno de mensajes de cobro? Óigame hermano, todo el tiempo mandándole cobro. Le cobra el polaco, el lechero, el panadero, el pulpero, Goyo, alabado sea el Señor. Solo por un colón, toda esta gente, alabado sea el Señor. Beto le presta, alabado sea Dios. Cristo vive, alguien diga gloria a Dios. Y todo el tiempo está aquí. Y después están orando, Señor, sácame. No, Señor, el que tiene que ordenarse con las finanzas es usted. Amén. No me oyó, dije, es usted. Amén. Y la obligación del pastor es hablar sobre esto. Aleluya. Amén. Así es. Y a veces me toca dar cátedra sobre esto. Por eso es que usted ve que a veces le repito. Y le repito y dice, pero pastor, ya usted predicó eso. ¿Sabe por qué le vuelvo a predicar lo mismo? Porque quiero que usted cambie. Amén. Y hasta que usted no cambie, le sigo dando la misma pastilla. Alabado sea el Señor. Cristo vive, diga gloria a Dios. No puede. A su nombre es gloria. Estoy como el doctor. Usted tiene una enfermedad. Óigame, tiene una enfermedad. Hay que darle tratamiento. Y la enfermedad, óigame bien, escúcheme, el tratamiento es conforme a lo que usted tiene. Amén. Así es el mensaje de la palabra. Si usted quiere una enseñanza, tengo que dársela. Pero a veces me toca repetirle la misma, alabado sea el Señor. Y usted me dice, y la misma dosis, y a veces es amarga, y le abro la boca y ¡pah! Alabado sea el Señor. Y que usted que me mira, ¡pah! Alabado sea el Señor también. Porque hay gente que hay que darle la dosis completa. Alguien diga gloria a Dios y puede. La iglesia tiene que cambiar. Alguien diga amén. Amén. 3. Dentro del ministerio de Jesús también estaba la manifestación de los milagros. Aleluya. Sanaba a los enfermos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El registro bíblico que estoy leyendo y que hice mención hoy dice, y se le acercó mucha gente. No decía poca gente, sino como dice mucha. Porque era mucha gente la que se acercó. Porque antes de Jesús la gente estaba acostumbrada a ver a los fariseos. La gente estaba acostumbrada a ver a los intérpretes del rey. Y estas eran religiones huecas, vacías, sin vida. Pero cuando Cristo llega, se encuentran a un predicador elocuente, a un maestro profundo en la palabra. Qué lindo, gloria a Dios. Y tercero, a un hombre que sanaba enfermos. Entonces, la multitud lo seguía. Ustedes, quiero que escuchen bien.
San Rafael necesita un ministerio diferente. Aleluya. Amén. Necesita una iglesia diferente. Amén. Cristianos que sean diferentes, que no estén peleando entre ellos. Aló. Amén. Gente que sea diferente. Que no estemos peleando por asuntos de doctrinas y una cosa y otra, porque a veces uno vive peleando solamente por eso y se olvida de que hay un Dios que está en el cielo, que nos ha llamado para ser diferentes. ¿Alguien diga amén? La iglesia tiene y debe de ser diferente. Amén. Aleluya. Yo me he encontrado iglesias donde los grupos son enemigos entre ellos y no se saludan. Y usted le dice, Dios le bendiga, y le dicen, igual. Pero es para no decirles amén. O te los encuentras tú en la calle y entonces tú vas caminando y usted le va a decir Dios le bendiga, entonces ellos agachan la cabeza o se cambian de acera para que no te saluden. Y uno le pregunta, ¿de qué bando son? ¿Son de este o son del otro? Alabado sea el Señor. Cristo vive. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo no era así. Oye bien, no era así. Aún Cristo se reunía con los pecadores. Por eso es que los fariseos decían, ¿y este hombre cómo se deja que la mujer samaritana lo toque? ¿Cómo la mujer de flujo de sangre lo tocó? ¿Cómo? Si, óigame bien, una mujer de flujo de sangre tocaba a un hombre y ya era inmundo. Pero esa mujer se atrevió a tocarlo y Cristo nunca fue inmundo. Alabado sea el Señor. Y la mujer recibió milagros. Alguien diga amén si puede. La iglesia tiene que tener un ministerio diferente. Alguien diga amén. Amén. Yo quiero que Dios pueda usarte sanando a los enfermos. Amén. Usted tiene que salir de ese lugar donde usted está. Usted tiene que abandonar el conformismo que tiene. Amén. Dios quiere usarte. Amén. Dios quiere utilizarte. Amén. Dios quiere manifestarse a través de ti. Pero tienes que tomar decisiones. Diga conmigo decisiones. Escúcheme, el ministerio de Cristo, los enfermos eran sanados. Aleluya. Por eso es que la gente lo seguía. Mire, hermano, es que a veces nuestra gente está llena de problemas. A mí me impacta porque cuando Jesús llegó al templo, se encontró una mujer que era atormentada por un espíritu de enfermedad. Aquella mujer tenía, ¿sabe cuántos años? 18 años de que Satanás la tenía atormentada. La mujer, ¿cómo caminaba? Encorvada. Todo el mundo sabía que era la jorobada del pueblo. La viejita que iba a orar, que llegaba al templo a orar, pero jorobada. Y cuando Cristo hace la aparición en el templo, los ojos de Jesús se centran en la necesidad de la mujer. Se le quedó mirando. Se acercó donde estaba la mujer, delante de toda la multitud que estaba en aquel templo, y se fue y posó su mano sobre la joroba de la mujer y le reprendió el espíritu de enfermedad. Inmediatamente aquel demonio que vivía en ella se fue. Así es. La mujer se pudo enderezar rectamente. Y entonces los principales de aquel templo estaban molestos diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que hizo este hombre! Sanó en día de reposo. A su nombre la gloria. Pero hermano, la barbaridad más grande no era esa. La barbaridad más grande es que esa mujer tenía 18 años de estar así. Y el mismo encargado, el pastor del templo, no era capaz de sanarla hasta que Cristo llegó y Cristo sanó y Cristo libertó y Cristo hizo la obra. Cuando dice gloria a Dios, usted me pregunta, pastor, ¿puede haber gente atormentada por espíritus dentro de la iglesia? ¿Le doy la respuesta? Sí. Sí, así es. Espíritus que atormentan a las personas, espíritus que afligen a las personas, espíritus que los mantienen jorobados en una carga continua. Yo no sé si aquí hay alguien hacia aquí, pero siento que sí. ¿Qué significa eso? Que usted viene a la iglesia, pero usted no es otra cosa sino el jorobado del pueblo. La persona que no puede levantar su rostro arriba y ver hacia el frente, sino que tiene que estar ocultando sus ojos y mirando hacia el suelo. Eso no es cristianismo. Eso no es vida de Dios.
La Biblia por eso dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y la Biblia dice: si el Hijo de libertades, seréis verdaderamente libres. ¿Alguien diga amén? Amén. Dios no quiere que usted viva atormentado. De ninguna manera. Dios quiere que sea libre. Dios quiere que sea diferente. Alguien diga amén. Amén. Hay gente que no es libre. ¿Sabe por qué? Porque guarda resentimientos. Porque tiene todavía raíces de amargura. Sí, qué terrible. Hay varias cosas que son los que afectan para que tu vida sea libre. Una de las cosas que afectan para que tú seas totalmente libre es el guardar cosas dentro de tu corazón. Por eso es que uno tiene que soltarlo todo. Sí. Soltar todo, alabado sea el Señor. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lindo. Usted tiene que liberarse, usted tiene que renunciar a eso. Usted tiene que soltar esa carga. Amén. Yes. ¿Cuál será tu carga? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tienes que soltarlos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Usted puede decir amén. Amén. Escúcheme, esta mujer tenía 18 años de ser atormentada por un demonio. ¿Cuánta gente tiene muchos años de ser atormentados por cosas? Por espíritu de depresión, por espíritu de tristeza, por espíritu de enfermedad. Usted me dice: pastor, a mí todo el tiempo tengo una enfermedad nueva. Eso no es de Dios. Pastor, yo a veces cuando estoy solo en la casa vivo llorando. Tampoco eso es de Dios. Eso no es de Dios. Pastor, es que yo tengo una adicción con algo que no puedo dejar. Tampoco eso es de Dios. 4 cosas en el ministerio de Jesús que marcaron e hicieron que fuera un ministerio diferente. Aleluya. Amén. Número 1, era un hombre que predicaba. Gloria a Dios. Diga conmigo: predicar. Predicar. ¿Qué es predicar? Es anunciar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Amén. Número 2, enseñar. Gloria a Dios. Y aquí Jesús no solamente enseñaba, sino que estaba educando. Qué lindo. A los que le escuchaban los educaba. No era simplemente una enseñanza vacía, no. Era una enseñanza con educación. Qué lindo. 3, el ministerio de Cristo producía sanidad. Qué lindo. Por eso es que nosotros encontramos que la mujer que tocó el manto quedó sana. Por eso encontramos bíblicamente algunas manifestaciones tremendas de gente que fueron sanadas. Gloria a Dios. Encontramos, hermano, al ciego Bartimeo, Sí. que escuchó hablar que Cristo iba pasando y empezó a gritar: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dijo al ciego: ¿qué quieres que haga? Aleluya. El ciego dijo: Señor, que recobre la vista. Y Cristo puso su mano y le sanó. A su nombre, gloria. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Encontramos otro caso que me impacta a mí. Es aquel ciego. Aquel ciego, Jesús sanó muchos ciegos. Y entre esos había uno que no tenía nada, que tenía las cuencas vacías. Ustedes han leído esa historia. Amén, amén. Y dice que Cristo escupió en tierra y hizo unas bolitas de barro. Y después de que le hizo las bolitas de barro, lo agarró y se las puso en los 2 ojos. Alabado sea el Señor. Y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Aleluya. Y se fue a lavar el muchacho. Y cuando se lavó, empezó a ver. Los ojos quedaron sanos. Las cuencas vacías quedaron llenas. Aleluya. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Mira el poder de Él, como Él nos creó. Agarró trozos de tierra. Alabado sea el Señor. Y le puso su mismo aliento, su vida, a su nombre gloria. Y después se lo puso. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Tiene Dios poder para hacer milagros, sí o no? ¿Puede Dios hablar aquí en verbo, sí o no? Amén. ¿Tiene usted alguna necesidad para que Dios opere, sí o no? Porque escúcheme, los milagros se ocurren cuando la persona tiene necesidad. Cuando usted tiene necesidad es cuando el milagro de Dios sucede. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? No importa cuál sea la situación suya, el milagro de Dios ocurre cuando usted Amén. tiene necesidad. Amén. También la Biblia nos habla de aquel leproso. El leproso que corrió donde estaba Jesús y gritó de largo y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús deja a sus discípulos a un lado y corre donde está el leproso y va y le pone la mano y dice: yo quiero. Aleluya. Amén. Y la lepra desaparece.
¿Se interesa el Señor por usted? Amén. ¿Se interesa usted por el Señor? A veces no. Por eso es que a veces los ministerios ahí en uno y en otro cambian. Sí. Porque hay pastores que tienen un ministerio más fuerte. ¿Pero por qué? Porque entre más intimidad tenga usted con Dios, más poder tendrá usted. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los aspectos de liberación no solamente se encuentran en estos casos específicos que he enunciado, sino todavía hay más casos que nosotros podemos ver a través de la historia bíblica de liberaciones, de Dios haciendo milagros, de Dios sanando enfermos, de Dios libertando cautivos. Alabado sea el Señor para Gloria a siempre. Dios, amén. Ahora, la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo era un hombre que obedecía al Padre. Amén, qué lindo. ¿Usted quiere tener la unción de Dios, sí o no? Amén. ¿Usted quiere un ministerio diferente, sí o no? Amén. Usted tiene que aprender a obedecer. Diga amigo, obediencia. Obediencia. Puede ser de que no entiendes, puede ser que no quieras, pero no es ni que quieras ni que no entiendas. Debe de obedecer a Dios en todo para que la unción de Dios venga sobre ti. Amén. Dice amén. Amén. Escúcheme, voy terminando aquí. Gloria a Dios. La iglesia del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento nace a través de una manifestación. Hechos, capítulo 2, habla de aquel nacimiento de la iglesia. Qué lindo. Y cuando usted encuentra que la iglesia nace bajo el poder de Dios. Aleluya. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos ido perdiendo las manifestaciones? ¿Le doy la respuesta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué las hemos perdiendo? Porque muchas veces nosotros no tenemos un compromiso claro con el Señor. No vivimos una vida de acuerdo a lo que yo puedo predicar. Porque muchas veces una cosa es lo que yo puedo predicar y otra cosa es lo que yo pueda vivir. Y eso es lo que estorba para que haya una manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que volvernos y preguntarnos hacia dónde vamos y qué queremos. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Qué es el ministerio que Dios quiere? Nosotros no podremos alcanzar este pueblo para Dios si nuestra vida no cambia. Sí, así es. Si nuestro ministerio no cambia. Ahora yo estaba reunido con los músicos y le estaba dando algún tipo de reglamentación y algunas cosas importantes que para mí como el pastor general es importante. Aleluya. Lo mismo estoy haciendo con todos los departamentos. Estoy trabajando, haciendo ajustes en los departamentos. Porque estoy claro que Dios nos lleva para cosas grandes. Usted puede decir amén. Amén. Pero alcanzar eso nos lleva a cambios. Sí. Amén. Nos lleva a transformación. Amén. Nos lleva a no solamente predicar, a vivir Aleluya. la palabra. Amén. Porque muchas veces yo puedo ser un predicador de éxito, pero puede ser que lo que yo predique no esté de acuerdo a lo que yo vivo. Así es. Y esto no es de que predique lindo, que predique feo. Esto es de que yo tengo que hacerme yo mismo un examen de conciencia Amén. y preguntarme qué es lo que yo quiero para mi vida. Porque a veces podemos convertirnos en el payaso del pueblo, en aquel que está contratado para hacer reír a la gente, pero que él o ella no está de acuerdo a lo que realmente siente o vive. Todos nosotros tenemos que detenernos y preguntarnos: ¿Cristo tenía un ministerio de poder, sí o no? Amén. ¿Tiene que tener la iglesia el ministerio de poder? Sí. La iglesia tiene que tener respuesta. Sí, amén. Esta iglesia tiene que tener respuesta. Diga conmigo, respuesta. Respuesta. Tenemos que tener respuesta para un mundo que está en crisis. Amén. La iglesia no puede quedarse callada. La iglesia no debe quedarse callada. La iglesia tiene que tener respuestas para el que está enfermo, para el que está cautivo, para el que está oprimido por el poder del diablo. La iglesia debe y tiene que tener respuestas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros nos enfocamos Aleluya. y nos damos cuenta de que vivir bajo el poder de Dios es vivir bajo una dimensión diferente, Sí, amén. bajo una actitud diferente, donde nosotros nos vamos a considerar que nuestra vida no es solamente venir a la iglesia, es experimentar cambios, Amén, amén. es experimentar transformación. El mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que está en crisis. En los Estados Unidos, el año pasado, ya probaron que los niños recién nacidos, desde que nacen, se les hace un expediente
electrónico, un microchip, y se le inserta en la piel a la criatura. Y ahí va a tener todo el control general. Está abriendo las puertas para la manifestación del anticristo. Pero eso no termina ahí. Usted ve nuestra tierra caído en peligro. En peligro. Gobernantes que están luchando para que se apruebe la ley homosexual, la ley lésbica. Eso es parte de una decadencia. La iglesia no puede estar callada. Yo tengo que decirles algo. Aleluya. Yo como el pastor creo. La iglesia, antes de que esta iglesia suba al cielo, la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo. Amén. Una iglesia vacía, una iglesia que no está haciendo nada, no son los que se van. Se van a ir aquellos que están marcando la historia. Amén. Aquellos que, hermanos, que se han manifestado y que están llamando a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Alguien diga amén si puede. Amén. Y creo que es una función suya y mía. Diga que está la mano suya, te toca a ti. Toca a ti. Te toca a ti. O sea, no es simplemente venir al culto, no. Gloria a Dios porque usted está aquí. Amén. Pero tenemos que tener una posición. Tenemos que tener una posición. Aleluya. A mí me alarma. Y tengo que decirle que me alarma. Gente de nuestra misma iglesia que a veces tiene una posición como que, hermano, esto tiene que suceder. Mire, si tiene que suceder, que suceda, pero que no suceda por culpa suya. Sí, así es. Que no suceda porque usted ha sido parte de ese sistema. ¿Estamos entendiendo eso? La iglesia tiene que tener una posición. Y entonces en este ministerio hay que llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Amén, amén. Usted sabe que sueño yo sueño que nosotros impactemos este pueblo. Que San Rafael se dé cuenta que hay una iglesia que predica la verdad y que tiene la unción del Espíritu Santo. Gente diferente, gente comprometida con Dios, gente comprometida con el reino de los cielos. Alguien diga amén si puede. Yo quiero que usted, Dios lo levante, orando por los enfermos y que se sanen. Es tiempo de que los dones del Espíritu se manifiesten en la iglesia. El don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, cuando la iglesia de los Hechos nació, toda la gente tenía que ver con esa iglesia. Sí. Porque dice que la unción era tan grande que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Aleluya. Yo no sé cuántos Pedros o Pedras habrán aquí. Porque una cosa es ser un Pedro sin la investidura del Espíritu y otra cosa es ser un Pedro investido por el Espíritu Santo. Amén. A su nombre gloria. Pero cuando usted es un Pedro bajo el poder de Dios, Dios te va a usar. Cuando usted es una mujer bajo el poder de Dios, Dios te va a usar. Cuando usted es alguien que camina bajo el poder de Dios, la unción de Dios estará sobre la vida suya. La gloria de Dios estará sobre usted. Usted va a sentir una presencia, un respaldo. Alguien diga amén si puede. Amén. Salgamos del escondite. Aleluya. Salgamos ya. Pedro, el hermano Pedro, había andado con Jesús, pero después se descarriló cuando Cristo fue detenido y negó al Señor. Pero aunque Pedro lo negó, Jesús, después de que resucita, lo primero que dice fue: ve y dile a mis discípulos y a Pedro que voy donde ellos están. Aleluya. Y así fue. El Señor resucita y Lili se fue a buscar al hermano Pedro, aquel que le había dicho no te negaré, aquel que le había dicho estaré contigo. Se fue y lo buscó. Y cuando llegó Jesús a la barca y puso un pie en la barca, los discípulos lo conocieron de largo y dijeron: ¡Pedro! ¡Llegó el Señor! Y el hermano Pedro andaba en paños menores, descarriado. La historia dice que se tiró en el mar y se escondió para que Cristo no lo viera. Pero que Pedro andaba mal, el Señor estableció sus planes con él. Aleluya. Le pregunto, ¿Dios tiene un plan contigo? ¿Lo sabías? Amén. Ahora usted me dice: pastor, pero a veces yo no ando bien. No importa, puede ser que tú seas Pedro o Pedra, pero Dios quiere entregarte un ministerio de poder. Amén. Dios quiere llamarte. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios quiere utilizarte. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Necesitas arreglar algo con Dios? ¿Quieres ser parte de una gente que Dios va a levantar de una manera poderosa? Amén. ¿Quieres ser parte de una generación diferente? ¿Quieres o no quieres? Amén. ¿Quieres que Dios te use? Amén. ¿Quieres que Dios te respalde? Amén. ¿Quieres ser diferente? Amén. ¿O quieres ser más del montón? Te pregunto a usted, si usted quiere ser alguien diferente, usted puede. Amén. Usted me pregunta: pastor, ¿y qué es lo que necesito? Esto es sencillo.
lo que necesitas es hablar con Dios. Y es entregarle a Dios aquellas cosas que te estorban. Tú tienes que tener un ministerio diferente. ¿Qué cosas vienes arrastrando que te han atado durante años? Suéltalas hoy. Amén. Y yo te aseguro que Dios te entregará algo nuevo. Aleluya. Dios te entrega algo nuevo. Pero hay que soltar lo que nos estorba. Así es, así es. ¿Qué es lo que te estorba? Cada uno de nosotros sabemos qué es el talón de Aquiles, qué es lo que nos estorba. Pero en esta mañana podemos venir al altar y podemos decirle: Señor, estoy dispuesto a entregar. Quisiera que los músicos pasen y quisiera que usted comprenda, amigo y hermano que me escucha y me mira. Dios está interesado en cambiar tu vida, en hacerte diferente. Pero tienes que tomar decisiones. Si las tomas, Dios vendrá sobre tu vida y te cambiará. Te hará un hombre diferente y una mujer diferente. Espero que esto que estamos hablando aquí pueda impactar tu vida y puedas darte cuenta de que no importa cuál sea tu situación, Dios te ama, Dios te quiere. Aleluya.